Pues eso, que lo importante es que encontremos espacios entre todos para reflexionar, para poner sobre la mesa diferentes posturas, diferentes opiniones. Y necesitamos mucho estos encuentros y estos foros. Hoy la mesa que proponemos, que luego va a dar posteriormente al debate, es una mesa que está llena de innovación tecnológica, pero también organizativa. Y nos la traen desde Galicia, desde al lado. Es un proyecto que ya no es proyecto, porque es una realidad, ha empezado a funcionar. Y yo creo que de aquí podemos, porque es otra de las cosas que hay que hacer, primero encontrarnos para poder hablar y después hay que empezar a actuar. Y para actuar pues está bien a veces que hay que copiar ideas. Esta es una propuesta y para ello pues han venido Sofía y Francisco. Voy a presentaros bien como tiene que ser. Sofía López Linares, que es la directora general de Planificación y Reforma Sanitaria de la Consellería de Sanidad, Xunta de Galicia. Y don Francisco Jesús Represas Carrera, que es jefe de Servicio de Planificación Sanitaria de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia. Que les veis aquí, pero además tienen un pasado muy cercano asistencial, ¿no? Ella es médica de familia y comunitaria y él es enfermero familiar y comunitario. Con lo cual, muchas de las cosas que vamos a escuchar no lo han hecho desde un puesto, ¿no? Que a veces decimos, pues, bueno, sino que pues han vivido muy a pie desde la asistencial todo este proyecto. Yo creo que hoy hay que tomar nota y luego lo debatimos. Gracias, muchas gracias, un placer conoceros. Gracias a vosotros, buenas tardes, no sé si se me oye. Eso, bueno, buenas tardes, gracias a Pascal por invitarnos a estas jornadas. Decir que venir aquí a Oviedo para mí siempre es una satisfacción, porque yo estudié la carrera de medicina aquí en Oviedo, entonces pues la verdad es que me encanta venir. Hoy os vamos a contar este proyecto que se llama SIDE y os voy a explicar yo primero cómo se gestó, cuáles son sus objetivos, cómo es el procedimiento, cuáles son las ventajas para la ciudadanía y para los profesionales, y luego mi compañero de la Consellería, Francisco Represas, nos va a explicar los resultados que hemos obtenido con este proyecto. Desde todos los ámbitos, desde el Ministerio, desde los documentos que tenemos ahí, el Plan Gallego de Atención Primaria 2019-21, que ya detectaba este problema, luego hemos elaborado por una atención primaria vertebradora del sistema de salud que también nos requería que ordenáramos la demanda, y también el propio Ministerio con el Plan de Acción Primaria y Comunitaria 22-23. ¿Qué es el SIDE? El SIDE es un proyecto que está dirigido a optimizar la gestión de las citas a demanda en atención primaria. En este proyecto participa todo el equipo del centro de salud. Todo el equipo es interdisciplinar para dar respuesta en tiempo y forma determinados a un determinado motivo de consulta, que es la demanda que expresa el ciudadano. Este sistema solo aplica a la demanda que el paciente o sus allegados nos hacen llegar cuando llegan al mostrador, al centro de salud o vía telefónica. No aplica la programada. La cita programada, como sabemos todos, la organiza el propio profesional. El objetivo de este proyecto, del SIDE, es dar accesibilidad a la población a todos los servicios a través de la consulta a demanda. Como objetivos específicos, pues tiene el objetivo de optimizar la actividad asistencial de las categorías profesionales que desarrollan su labor en los centros de salud, fomentar el trabajo en equipo y ayudar al personal administrativo de los centros a canalizar bien de una forma adecuada las citas, según el motivo de consulta. Decir que este proyecto, el SIDE, da mucha seguridad a lo que es el área administrativa, porque sabemos que en los centros, siempre cuando alguien nos cita al médico o a la enfermera, van allí al administrativo y le dicen, ¿pero cómo me citaste esto? Tal. Esto se lo dice el SIDE, no lo dice el administrativo que está en el mostrador. Y eso es importante decirlo, porque una de las críticas que tuvo este proyecto fue que claro, que cómo le íbamos a dejar a los administrativos decidir si una determinada patología iba para un profesional para otro, o un modo de atención u otro. Esto es una cuestión de que luego os explicaremos cómo se desarrolló.
Otro de los objetivos es promoción de la competencia profesional. Queremos que todos los profesionales lleguen al límite de sus competencias, al límite superior de sus competencias. También otro objetivo es aumentar la calidad asistencial en los procesos tiempo dependientes, que todo vaya en su tiempo y en su orden. Y también pues, nos sirve para organizar de forma eficiente la dotación de profesionales y garantizar lo que decía, que todos los pacientes reciben la atención en tiempo y forma. Otra cosa que hay que analizar, ¿el SIDE es un triaje? No, el triaje clasifica al paciente según cómo tiene que ser atendido. El triaje de los hospitales, por ejemplo, que nos dice rojo, amarillo, tal. No, esto no es un triaje. El SIDE lo que hace es ordenar la demanda. El SIDE intenta, pues eso, ofrecer una solución integral de la demanda expresada y involucrar a todos los profesionales, no solo al médico, a todos los profesionales del equipo de atención primaria, porque todos sabemos que hasta ahora el médico era como ordenaba un poco el tráfico del centro. Todo va al médico y después el médico decide que si va al odontólogo, que si va al fisioterapeuta, que si va a la matrona. Entonces el SIDE intenta cortar esas dobles citas. Y aquí viene por qué digo que esto no lo organiza los administrativos del centro ni el área administrativa. Esto surgió y se gestó juntando a profesionales de todas las categorías de atención primaria. Han participado en el diseño del SIDE más de 50 profesionales de atención primaria de todas las categorías, médicos de familia, pediatras, enfermería, matronas, farmacéuticos, odontólogos, higienistas bucodentales, trabajadores sociales, personal del área administrativa. Hemos querido que participen todos para que todos vean, ver la demanda desde un punto de vista global y que todos decidieran a quién cree, con ese motivo, a dónde cree cada categoría que tiene que ir ese paciente. Se definieron los motivos de consulta, que en este momento tenemos 700 motivos. Estos motivos de consulta son con las palabras que dicen los pacientes cuando se acercan allí, no son palabras técnicas, son palabras que cualquier persona profana a la medicina pues diría. Y se adaptaron pues eso, a todas las necesidades de la población y los profesionales. Esto tiene una continua revisión, tenemos sesiones de seguimiento, reuniones de seguimiento, cada 15 días se sigue, porque este proyecto ya lleva más de un año y seguimos teniendo reuniones para modificar las formas y el tiempo en el que se atiende, según nos reportan los profesionales. También estas reuniones de seguimiento nos sirven para meter motivos que no estaban, por eso vamos aumentando. Cuando empezó el SIDE empezamos con 500 y ahora ya estamos en 700, los motivos van detectándose. Como os decía, el SIDE integra más de 700 motivos de consulta, tanto en su versión para la población adulta como para la versión específica de la población pediátrica. Tenemos SIDE adulto, SIDE pediátrico. Y la incorporación de nuevos motivos de consulta se realiza de forma continua. Ventajas que tiene el SIDE. Ventajas para la ciudadanía. Pues aporta equidad a la accesibilidad, porque cualquier persona que se acerque a un centro que tiene SIDE, pues va a ser atendida igual aquí que a 500 kilómetros. O sea, es la misma, por ese mismo motivo le van a atender de la misma forma, en el mismo tiempo y por el mismo profesional, el más adecuado para ese motivo de consulta. Entonces, pues garantiza a todas las personas que necesitan una atención inicial de forma presencial, también que la reciba en tiempo y forma. No vale que si por ese motivo en unos sitios sea telefónico y otro presencial. Hemos decidido que esa patología hay que verla presencial. Pues entonces le indica esa orden al administrativo en el programa y lo citará pues de esa manera. Mayor agilidad, esto da mayor agilidad, seguridad y rapidez para la resolución del problema, porque evita dobles citas, y disminución de las citaciones intermedias e innecesarias con diferentes profesionales del centro de salud. Lo que decimos, si yo tengo un problema odontológico, pues ya me citará el SIDE directamente al odontólogo, en el caso de que en ese centro haya odontólogo, y si no, ya veremos que hay segundas opciones, al médico de familia. Y para los profesionales, ¿cuáles son las ventajas? Pues que ordena y optimiza
el trabajo de los profesionales de atención primaria, promueve el trabajo en equipo, porque ya no es que se cite con uno o con otro, a veces hay dobles citas de dos profesionales, indica que primero tiene que ir a la enfermera y después al médico. Incentiva a realizar más programada. Las programadas ya decimos que las citamos nosotros, los propios profesionales citan las programadas para cuando conviene para ese paciente y al profesional, ¿no? Disminuye las citas forzadas, eso lo hemos comprobado, lo veréis después en los resultados, han disminuido las forzadas con este tipo de sistema, para el médico principalmente, y regula la accesibilidad a la atención primaria en función de la cartera de servicios. Como tenemos las carteras definidas, si alguien viene a pedir cita para un motivo que no aplica en el SIDE, le dirá esto no aplica en este centro de salud, y ya le indica dónde. Usted tendrá que ir al INS o a donde sea esa prestación. Porque esto también nos evita citas en el médico, porque muchas veces se pide cita para una cosa que no es ahí, y entonces el médico es el que le tiene que informar, tal. Pues aquí ya el SIDE ya contempla esto. ¿Cómo se organiza la demanda? Bueno, pues aquí vemos, primero es el motivo de consulta. El paciente indica el motivo de consulta y ese motivo le va a dar un tiempo, un modo y un profesional adecuado. El tiempo es la cita, el tipo de cita que le vamos a dar. Si le podemos dar una cita ordinaria, que será cuando tenga hueco ese profesional. La ordinaria es al primer hueco libre. En el día, si ese motivo tiene que ser visto en el día, tiene que ser en menos de 7 horas, durante las 7 horas de jornada. Si es de 8 a 3, de 8 a 3, si es de 2 a 9, de 2 a 9. Se le dará cita en ese día. Pero no, si tiene cita, su médico es por la tarde y se la damos apuradamente a la mañana, que eso es otra forzada que evita, que si es en el día puede esperar a su médico de cabecera. Y otros motivos, pues puede ser una cita inmediata, que esa tiene que ser menos de 15 minutos atendido. Una cosa, lo que antes llamábamos urgente. Esto podemos compararlo con lo urgente, preferente, ordinario. Bueno, pues sería una cosa así, pero esto queda como más delimitado. Lo que es ordinario y lo que es inmediato. Y el modo, otra cosa, primero es el tiempo, después es el modo presencial o telefónico, según nos indique, y ese motivo también se le asigna un profesional adecuado, cualquiera de los del equipo. Si es un problema de matrona, irá con la matrona, si es con el médico, bueno, pues con todos los profesionales del equipo se le podrá citar a ese motivo de consulta. El SIDE en Galicia está integrado en el SIGAP, que es una página de citación, el SIGAP. Primero se identifica al paciente, por edad ya nos dice si aplica así de adulto o así de pediátrico, se introduce el motivo de consulta, en algunos casos puede haber una segunda pregunta para aclarar y diferenciar precisamente lo que es el tiempo de atención, y por fin se cita. Este es el ejemplo que os pusimos, esta es la hoja del SIGAP. Y primero siempre identificar al paciente, el administrativo va a meter los datos de la tarjeta sanitaria, luego en la lupita ahí sale para introducir el motivo de consulta, que luego veréis una barra aquí, hay una barra que donde se teclea, es un buscador, y tecleamos el motivo de consulta ahí. Siempre palabras clave, nunca teclear frases enteras, o sea, con una palabra ya nos sale un listado y elegimos el que se necesita, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, ahí lo veis en gallego, pero va a ser dolor costal, ¿no? Entonces, al poner dor, que es en gallego dolor, pues ya nos van a aparecer todos una serie de ítems relacionados. Escogemos el que es dolor costal. Seleccionamos uno de ellos y entonces nos va a salir una segunda pregunta. Ese dolor costal, le preguntarán, ¿usted tuvo un traumatismo o tiene fiebre? Si contesta que una de las dos cosas, o que fue un traumatismo o que tiene fiebre, pues entonces en ese caso le dará una cita distinta a si le dice que no tuvo traumatismo y tiene fiebre. Lo vemos aquí. Si aquí contestó que no tenía traumatismo ni fiebre, y entonces le dieron una cita ordinaria, presencial, porque hay que ver ese dolor costal, y se lo asignaron ya al médico de familia.
Abajo teníamos un control, que ahora ya al pasar más tiempo ya ese se va a sacar, que era que queríamos saber cómo la población aceptaba esto. Entonces poníamos paciente acepta o paciente receita, que rechaza, y entonces poníamos eso y en general hemos visto, ya veréis en los resultados, que es bien aceptado. Aquí, como ya se finalizó la cita, porque tenemos, y nos sale ahí en el SIGAP la propuesta ya entera, identificado el paciente, y en el otro lado, de acuerdo con los criterios, ya veis que en el SIGAP aparece dolor costal, cita ordinaria, presencial, con el médico de familia. ¿Cómo es el procedimiento? Pues lo que decimos que se separa sí de adulto y sí de pediátrico según la edad. El SIDE pediátrico, que aún es el que estamos trabajando, porque ahora hemos detectado que tenía muchas citas inmediatas, o sea, más que inmediatas, en el día. O sea, muchas cosas las citaban en el día y entonces, claro, eso hay que pulirlo. Entonces tenemos gente trabajando, pediatras, que están filtrando todos los motivos de consulta, incluso cambiando, o sea, haciendo cortes por edad, porque no es lo mismo un recién nacido, un neonato, que un chaval de 10 años. Entonces, hacemos cortes y entonces, por ejemplo, en este motivo fiebre, edad menor de 6 meses, le darán una cita distinta a que si tiene fiebre y es un niño de 10 años, ¿no? En este caso, también vemos que el SIDE, cuando llegamos a mí me pasó, estando trabajando en el centro de salud, que vino un paciente por calambres y no existía en el SIDE calambres. Entonces, pues eso se reporta, o sea, escribimos ahí, en este caso alucinaciones no estaba. Bueno, pues es un nuevo término que se propone. Ahí se añade en esa barra y lo lanza a la consellería y lo van añadiendo, lo detectan y lo van añadiendo a los motivos de consulta. Siempre mejorando. Otra cosa, el SIDE puede proponer citación doble, como os decía antes. En este caso sería primero a la enfermera y después con el médico. Los dos profesionales, primero enfermería y después medicina. Esto era cuando estaba el COVID, que ahora también ya lo de aplicar protocolo COVID ya no está, porque ya entra la gente de las consultas, ya no es lo mismo, ya no hay circuitos como era antes, ¿no? Pero en este caso, cuando estábamos atendiendo a los pacientes con protocolo COVID, pues cuando nos aparecía un síntoma que era propio del COVID, nos lo citaban de diferente manera y ya iba a otro circuito fuera, ¿no? O sea que el SIDE da mucha información al profesional, incluso cuando llegamos a la mañana, bueno, a la tarde según el turno, pero cuando abrimos las agendas, al lado de las citaciones vemos en observaciones todos los motivos de consulta por los que vienen. Y eso al profesional le viene muy bien porque en la época de COVID aparecía uno, posible COVID. Pues a lo mejor ya lo llamabas para que le fueran haciendo el test y tal, y no esperar con eso a las 2 de la tarde. Pues si ya lo tenías ahí apuntado, aunque fuera cita telefónica, pues ya lo llamabas antes, ¿no? O si tienes recetas y tienes una persona con una lumbalgia pues terrible, pues la llamas primero. O sea, puedes ir organizando tú también las citas, ¿no? También, aparte de doble, también por orden de preferencia. Flemón, inmediata, presencial, primero el odontólogo, pero hay centros en que no hay odontólogo. Entonces, en esos casos que aplicaran un centro que no hay odontólogo, lo citarían con el médico de familia, pero siempre por orden de preferencia. Luego, tenemos también, el SIDE es un proyecto, es una aplicación garantista. Entonces, hay veces que el paciente no quiere decir su motivo de consulta. Y dice, pues, ¿por qué viene? Pues no te dice a usted que le importa, pero un poco menos, ¿no? Pues no lo dice. Pues se pone ahí, ausencia de motivo, no quiere decir el motivo. Que después de un año y pico vemos que son poquísimos los que no quieren decir el motivo, porque lo que quieren es que les atiendan rápido. Entonces, si dicen que no quieren, la cita sería ordinaria, telefónica con su médico, porque se supone que no tiene prisa. Entonces, siempre dicen el motivo, porque así, si es un motivo importante, pues saben que los van a atender antes. Entonces, otra cosa que os quería comentar también es que el SIDE
al principio pues crea reticencias, porque es muy difícil, si no se explica bien y no se forma bien a los profesionales que van a hacerlo, y estoy hablando del área administrativa, pues pueden no citar adecuadamente o buscarle el motivo más adecuado para citar como le da la gana al que está pidiéndolo. Hay que formar a los administrativos y hay que explicar a todos los profesionales del equipo que esto es una ayuda al sistema. Es una ayuda que hay que ordenar la demanda, porque si no, en este caso, pues nos morimos de éxito. O sea, viene cantidad de gente al centro de salud y vamos a atenderlos 40, 50... en que en 2 minutos cada paciente, ese paciente no está bien visto. Hay que sacar la burocracia de las consultas y hay que tratar de ordenar esa demanda para dar una atención de calidad y que los profesionales atiendan pues con prácticas de valor, no con cosas que pueden hacer otro tipo de profesional, ¿no? Bueno, pues por mi parte nada más. Ahora va a pasar mi compañero de la Consellería para que veáis los resultados que tuvimos en estos años, este año y pico que llevamos con esto. Vale, gracias. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer también la participación y que hayan contado, como decía mi directora general, bueno, la directora general de Planificación y Reforma, con nosotros para contar esta experiencia, que en Galicia esto se empezó a pilotar octubre, noviembre del año pasado. O sea, pues un año recién cumplido. Bien. Antes de entrar en los resultados, me gustaría reforzar algunas de las cuestiones que acaba de decir la directora general, porque es fundamental para entender el proyecto. Fundamental, si no, creo que no se va a captar bien la parte de resultados. El SIDE aplica todas las citas a demanda, todas, no solo, no sé cómo se llama en Asturias, perdonad, las citas de sobredemanda o citas forzadas, porque en cada sitio se llama de una manera, o de sobrecarga, o de... No solo aplica a aquella persona que viene sin cita al centro de salud. Es un cambio de modelo en la gestión de la cita, muy grande. O sea, se pasa a que la persona escoja una cita por profesional, es decir, yo quiero cita con el médico, con el enfermero, con el tal, con el... a que te vamos a dar una cita según el motivo de consulta que tú tengas. Es un cambio muy importante. No solo es en las citas que vienes por encima de la capacidad de la agenda, ¿vale? Entonces esto lo que hace es ordenar toda la demanda. ¿Por qué se decidió tomar esta medida? Y no solo, como hay modelos en muchas comunidades que aplicaban para citas de sobredemanda o sobrecarga. El motivo es porque nosotros consideramos, la Dirección General en su momento, que si nosotros diseñamos un modelo específico para actuar sobre las citas de sobrecarga, estábamos dándole una priorización y una mejor organización a la gente que venía por encima, o sea, sin cita, en detrimento de los que esperan en su casa ordenados, aunque pueden estar más malitos que los que... Bien, creo que se entiende, ¿no? Entonces, por este motivo tan obvio, se decidió abordar toda la demanda. Fuimos la única comunidad que se decidió abordar toda la demanda. Es mucho más complejo que no solo la sobredemanda, ¿no? Que es lo fácil, ¿no? Lo cortoplacista. Bien. Pero el impacto efectivo sobre las consultas es mucho mayor esto que no poner parches, ¿no? Esto es actuar sobre el fondo de la cuestión. Bien. En cuanto a los motivos de consulta, como decía la directora general, de los que no querían decir el motivo de consulta, hay otros cajones desastre que vamos a ver en el apartado de resultados, pero que ya los comento antes para que no así suene un poco raro. Sobre todo está hecho para las áreas de trabajo social y las áreas de obstetricia ginecológica, o sea, y ginecología, ¿no? O sea, matrona, ¿no? Los centros de salud y las áreas de trabajo social, porque son temas como, o sea, picor vaginal, te pongo un ejemplo muy extremo, ¿no?
Entonces, a veces son motivos de consulta un poco delicados, o vengo cita con el trabajador social pues que tengo una falta de recursos económicos, ¿no? O sea, son dos grandes áreas un poquito delicadas. Entonces, para esto se diseñaron también como unos motivos de consulta más baúles, más genéricos, ¿vale? Para ver el impacto y, como decía la directora, en función a los resultados que vamos obteniendo, vamos modificando. Pero lo más importante y a su vez lo más difícil era empezar el proyecto. No podemos pensar en un mundo idílico porque si no, nunca empezamos. Entonces, lo complicado es aterrizar el proyecto. Una vez que se aterriza, se mejora. Pero bueno, hay que aterrizarlo con cierta garantía. Tampoco hay que ir ciegos, ¿vale? Bien. Y sobre todo, también os pido que entendáis ahora al ver los resultados la dificultad que tiene este sistema en cuanto a la garantía. Ahora es la propia la administración la que está, digamos, respaldando no la decisión del personal administrativo. Si lo cito hoy, lo cito mañana, y si lo cito mañana y pasa algo, estas preguntas salieron miles. Pues es la primera vez que la administración establece, o sea, le da un soporte, o sea, es una administración condicionada a criterios clínicos, ¿no? Profesionales que lo diseñan, pero le da una seguridad al administrativo que antes no tenía. Entonces, esa seguridad que antes no tenía y que le ahorra problemas, ¿no? Pesa más que no la cuestión de, ¿y yo tengo que preguntar el motivo de consulta? Les pesa mucho más, o sea, a favor. O sea, no, mira, yo prefiero preguntar el motivo y yo le doy la cita y esto es lo que me marca el sistema. ¿Vale? Pero este es el miedo que el primer rechazo, porque el sistema no venimos aquí a decir que es el mejor del mundo mundial, porque todo tiene su dificultad, ¿no?, en implementarlo. Entonces, uno de los problemas era ese, ¿no? El administrativo decía, es que yo no tengo que preguntar el motivo de consulta. Tanto el administrativo como el usuario que te dijera, yo no tengo por qué decirlo. Vale, pues esto es mucha nebulosa en medio del proyecto. Esto es lo mínimo. Igual es lo que hace más ruido, pero no es lo que después en lo que se tradujo. ¿Vale? Bien. Estos son los resultados. Voy a ir un poquito despacio porque hay cosas que son muy interesantes de analizar, porque también era la primera vez que nosotros poníamos una foto de lo que estaban pasando en las consultas. Y esto hay profesionales que les gusta más y hay otros que les gusta menos. Ahora sabemos qué es lo que estás viendo y qué es lo que no estás viendo. Esto hay pros y contras a las cosas. Bien. También desde la propia consejería esto generó dificultades, ¿no?, a la hora de exponer los resultados, porque también es importante cómo se dicen las cosas. Bien, entonces, el sistema, desde noviembre del 21, ¿ves? Ya tenemos hasta más o menos un año 1 millón de citas. Es las que tiene introducidas el sistema. Creo que es algo bastante representativo lo que venimos a presentar y es la primera vez que estamos presentando este corte al año. Vale, no lo hicimos ni en nuestra propia comunidad. Está implantado en el 55% de todos los centros de salud de Galicia. En Galicia hay muchos centros de salud, muchos. Casi un centro de salud por ayuntamiento. Muchos. 400. Muchos. Entonces, está implantado en 218. Es mucho en un año, o sea, estamos en una velocidad bastante rápido, porque, como decía la directora, esto necesita una formación exquisita al principio, explicarle al área administrativa, porque esto también se engloba dentro de otros proyectos que estamos haciendo específicos para el área administrativa, para profesionalizar mucho más su gestión y su trabajo. Quitar la forma de trabajar que se tenía más habitual, por lo menos en el Sergas, de que todo lo administrativo valía para todo, de igual que fuera uno otro, no, los estamos un poco organizando. Y esto se engloba dentro de otros proyectos, y no es que se englobe, de esto también nacen otros proyectos que van a continuación y derivados de la implantación de SIDE. Y otros proyectos que son muy ventajosos están condicionados, lo condicionamos a que el centro de salud tenga el SIDE implementado. Si no, no hay el otro proyecto. Van unidos.
Entonces, en cuanto a eso, 1 millón de citas, bueno, el 55% de centros de salud, aunque hay en áreas que ya está implantado en 100%. El área sanitaria de Ourense y el área sanitaria de Ferrol, el 100% de centros de salud ya cuentan con este sistema. O sea, no es un piloto, como podéis... ¿Vale? No es un piloto. Y como decía, bueno, siempre me dice mi directora general y la gerente, ¿no? Y esto no se decide, es un proyecto estratégico de la Consellería de Sanidad y del Sergas y se va a implantar. Sí o sí. Se va a mejorar todo lo que haya que mejorarlo. Todo lo que haya que mejorarlo. Como si hay que darle la vuelta, pero hay que implantar un sistema de gestión integral de la demanda. Sí o sí. Entonces, bueno, poco a poco también la aceptación de los profesionales. Hay mucho miedo al principio, lo van probando y van viendo que tampoco... que les ayuda, ¿no? Les ayuda, que al final se trata de implementar herramientas que ayuden. Bien, y bueno, un poco para ver el impacto, aunque estamos en el 55% de centros de salud, esa población asignada a esos centros es el 66%, bueno, casi el 70% de toda la población gallega. Se ve poco. Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco porque después hay fotos, bueno, diapositivas más pequeñas. Estos son los 30, los voy a leer porque es muy llamativo. Los 30 motivos de consulta, siempre a demanda, los 30 motivos de consulta más frecuentes que se ven en atención primaria. Primero, recetas de fármacos. ¿Veis? Por lo menos veis las barras, aunque no veis los números. Segundo, realizar un análisis de sangre. Tercero, el resultado de un análisis. El cuarto, una IT, o sea, una incapacidad temporal, ¿no? Seguimiento alta. El quinto, consulta de seguimiento por orden médica. Aquí, ¿qué intentamos meter? Para fomentar el buen uso, hay que ponerle un espejo al profesional para decirle que lo estás utilizando mal. Entonces, ¿qué hicimos? Meter motivos de consulta que sabemos que son programados para decirle al profesional, esto está entrando a demanda, esto tiene que ocupar tus huecos de agenda programada. Porque, ¿qué estábamos viendo? Bueno, desde nuestra dirección también somos los encargados de gestionar todas las agendas de calidad de todos los profesionales, de todas las categorías profesionales de atención primaria, que marcamos unos criterios, ¿no?, de diseño y de gestión de agendas. Entonces vemos, tú tienes huecos de programada libres y estás ocupando tus demandas con huecos, o sea, con citas que deberían ocuparse en huecos de programada y tienes demora. Pero había que poner un espejo, porque antes era de palabra. Bien, entonces uno era, pues le tuvimos que llamar consulta de seguimiento por orden médica, o sea, me refiero a pues las consultas de seguimiento que eran programadas, ¿vale? Y después era control del síntoma, también programada, solicitud analítica de sangre, bien, y el primer motivo clínico de valor clínico alto, digamos así, porque todos son motivos clínicos. Nosotros diferenciamos motivos de consulta de bajo valor clínico y de alto como valor clínico, ¿no? Tampoco no nos gusta llamarle motivos administrativos, porque, bueno, es administrativos sanitarios, o sea, son motivos son motivos de consulta, pero de baja complejidad clínica, porque es más enfocada a la parte administrativa. Bien, pues el primero es solicitud de infección de orina y el segundo es dolor de garganta. No tengo aquí no pasa nada. Entonces, ¿veis dónde está el primer motivo y qué diferencia hay con el resto? Más que dónde está el primero, ¿qué diferencia hay? Eso quiere decir que más de la mitad del 50% de las agendas y de las citas a demanda del médico es para... Bueno, del médico no, esto es de toda atención primaria. Pues para pedir una analítica, una radiografía, bueno, radiografía aquí no, pero eso, una IT. Esta era la primera foto que se hizo. Esto generó mucho impacto cuando lo hicimos público. Muchísimo. Fue el primer como shock, o sea, bien. Y ahora vamos a ir por categoría profesional. Medicina de familia, primer motivo, pero a años luz del segundo. A años luz, resultado de análisis. Bien, ¿qué nos permite esto también? Esto tiene cosas muy positivas, ¿no? Es que podemos saber qué acción
organizativa o tecnológica podemos implementar que realmente va a tener impacto desde el primer minuto. Vamos directamente a lo que realmente va a generar más impacto. Y este desglose nosotros estamos dando general, pero es que lo tenemos por centro de salud. En este centro de salud pasa esto, en este pasa esto y en este pasa esto. Entonces, ¿veis? Resultado en analítica, pues podríamos poner sistemas tecnológicos, de que puedes consultar el resultado, que ya los tenemos, pero online, o si es normal, que ya te mande un mensaje de texto que te diga normal, y si no es normal, pues que te vea tu médico de familia, o el que te solicitó la analítica, ¿no? O sea, esto nos permite introducir iniciativas que hasta ahora íbamos ciegos, a grosso modo, ¿no? Vale, pues el primero, resultado de analítica. Segundo, incapacidad temporal. Tercero, consulta de seguimiento. Cuarto, recetas de fármacos. Quinto, solicitud de analítica de sangre. Sexto, dolor de garganta, congestión nasal. Resultado de radiografía. La tabla es lo mismo que esto. Es en porcentajes. El 21% de todas las citas a demanda son para resultados de analítica. Enfermería. Lo mismo, bueno, realizar un análisis de sangre, consultas pananalíticas eran muy habituales, entonces pues eso mismo, pues es normal, tampoco nos llama la atención. Después control de sintrón, nos llama la atención porque debería ser programada, aquí no debe salir, no debe salir. Entonces, ¿cómo te está saliendo esto? Control de tensión arterial, lo mismo, debe ser generalmente, puede haber algún caso, pero no tanto volumen. Programada, administrar, colocar inyección, cura de una herida, claro. Todo esto, si os veis, está en lenguaje coloquial, porque nosotros explotamos datos de cómo la persona lo dice, no como sería técnicamente, ¿no? Sale dolor de cabeza, no sale cefalea. El propio sistema tiene una manera que, aunque teclee... Bueno, el propio sistema, antes de nada, tanto escribas en castellano como escribas en gallego, traduce solo. O sea, no es ni solo en gallego ni solo en castellano. Integra los dos idiomas simultáneos. No tienes que darle ahora ni un clic ni nada. De forma automática traduce. O sea, no... Y después, el propio sistema, puedes introducir el término exacto que tiene metido o puedes introducir un sinónimo de ese término. Entonces, si yo pongo me duele el pecho, o dolor de pecho, ¿no? Como decía la directora, solo hay que escribir palabras clave. Y esto fue otro de los motivos que le gusta a los administrativos, porque esto es, cuanto menos escribas, mejor. Entonces, esto también generó fidelidad al sistema. Entonces, si escriben dolor de pecho, le dan a intro, el propio sistema sabe reconocer que ese dolor de pecho es sinónimo de otro motivo de consulta y lo cita según el motivo virgen, digámoslo así, ¿no? Trabaja también con sinónimos, una estructura de sinónimos. Vale. Bien. Después las citas conjuntas, porque hay motivos de consulta, que es enfermería más medicina de familia, ¿no? Pues primero es una infección de orina, después una fiebre, un mareo, dificultad para respirar, vómitos, ansiedad, nerviosismo. Esto fue lo que definieron los profesionales. Y esto es lo que os comentaba la directora general, que se van cambiando. Mejor vemos, uy, este motivo no, mejor que sea solo para enfermería, solo para medicina, o este lo cita muy tal. Se está continuamente ajustando. También es cierto que si yo quiero implementar alguna mejora, que esto, por ejemplo, va con los protocolos de enfermería de gestión de la demanda, que estamos en un proceso de implementación, pues, o cualquier otro proceso, el éxito, o sea, el impacto del programa es desde el minuto cero. Porque nosotros cambiamos el algoritmo de citación y decimos, no, ahora no sé, el control del sintrón nunca se lo cites con el médico, todo para el enfermero. Desde el minuto cero sabemos que va para allí. O sea, cambia el flujo. ¿Qué pasa si no tenemos este sistema? Tenemos que ir a los centros, confiar en el administrativo que se lo cite bien, hay veces que lo cita bien, en otros centros funciona mejor. Esto no. O sea, desde el minuto cero nosotros damos al botón y cambiamos el circuito, ¿no? Esto genera también, a nivel de gestión, mucha facilidad, ¿no? de implementación de ciertas cosas. Bueno, farmacéutico. Siempre tenemos que explicar el tema de los farmacéuticos cuando vamos por otras comunidades. Galicia es una de las comunidades, creo que, disculpadme, pero que más farmacéuticos tienen atención primaria. Igual hay otra, porque ahora como estamos en este proceso de introducir otras categorías profesionales en primaria, entonces hay muchos, que si me escuchan allí,
me dirán que son pocos, pero hay 100 farmacéuticos, nosotros físicamente en atención primaria, con una consulta propia, o sea, no online ni... 100 farmacéuticos en atención primaria en Galicia, perdonad también, pero desconozco la organización de la atención primaria tan el detalle que tenéis aquí en Asturias, pero en Galicia la atención primaria se organiza en servicios de atención primaria. Cada servicio hay un responsable de servicio, ¿no?, a nivel funcional y organizativo, pero pues está compuesto por varios centros de salud, ¿no?, o a veces por uno solo. Bien, pues en Galicia tenemos 145 servicios de atención primaria y tenemos 100, poco más de 100 farmacéuticos, más o menos un farmacéutico por servicio. Bien, y el primer motivo de consulta es recetas de fármacos, pero muchísimo. Bien, esto es porque se explica también. Nosotros en Galicia se hizo un cambio organizativo que dotaba la capacidad de los farmacéuticos, están renovando los tratamientos crónicos, o sea, renuevan la receta, ¿vale? Entonces, pues eso, por eso explica esto. La segunda es homologación de recetas, la tercera consulta es dudas sobre medicación de fármacos y la cuarta es no me dispensan la medicación en la farmacia. O sea, llega un señor, no, que no me dan las pastillas en la farmacia. Teclean y se lo citan al farmacéutico. Bien, matrona. Lo primero es realizar una citología. Lo segundo es dolor, picor, secreción, molestias genitales femeninas. Tercero es resultado de una citología. Cuarto, bien. Y cuarto, veis que pone problema ginecológico. Bueno, os lo digo yo. Problema ginecológico obstétrico, consulta con la matrona. Este es el baúl. Pero el baúl no es el primer motivo. O sea, que hay gente que dice el motivo. Entonces, si hay gente que quiere decir el motivo, ¿por qué le vamos a decir que no lo diga? Si tú me quieres... Ay, no me lo digas. No, que el sistema pueda. Porque hay que construir un sistema viendo más allá del primer día. O sea, este sistema... a lo mejor no lo quiere decir en la consulta. Pero si yo pongo el sistema por internet para que cada uno teclee el motivo de consulta, ¿por qué no va a poder decirlo? Alguien se puede beneficiar. No estamos diciendo que todo el mundo tenga que decir el motivo de consulta por internet o por otros sistemas. Pero tenemos que diseñar un sistema que se adapte a todas las circunstancias. ¿Vale? Aunque inicialmente, que no lo dijimos, este sistema de momento solo se está aplicando para las citas a demanda solicitadas o por teléfono o en el mostrador de forma presencial, que son más del 60% de todas las citas a demanda que tienen las agendas de los médicos de familia. O sea, el origen de la cita, de dónde viene. El otro 40% se cogen o por la página de internet o por la aplicación. Tenemos una aplicación del móvil. Para integrar el sistema SIDE en la parte más tecnológica, primero necesitamos consolidarlo más y después otro condicionante, pero esto es tecnológico, necesitamos que esté implementado en el 100% de los centros de salud. Porque el sistema tecnológico no es te cito para este centro de esta manera y para el otro. Cita a todos por igual. Es tema tecnológico. Si nuestro sistema tecnológico se pudiera individualizar a cada centro, ya estaría implementado. O sea, no es por un tema tecnológico, no es por otra cosa. Vale. Unidades de salud bucodental. Nosotros tenemos unidades de salud bucodental, unidades. Por cada servicio de atención primaria, que tenemos 145, tenemos una unidad de salud bucodental, más o menos, que está compuesta por un odontólogo, siempre y casi siempre, o sea, 95% de los casos, un higienista bucodental. Entonces, el primer motivo, dolor de dientes. El segundo, sacar una muela. No, sacar un diente. Sí, sacar un diente de una muela. Claro, esto es, van a sacar una muela, un diente. Bueno, en Galicia se expresa así. Y después tiene una dificultad, que en Galicia, los del norte, como aquí supongo, los del norte hablan de una manera, los del sur expresan lo mismo de otra manera, los del centro de otra manera, los de una ciudad de una manera, los de... Todas las expresiones hay que juntarlas, que muchas son sinónimos para decir lo mismo. Ahí no se ve. Trabajo social, ¿veis? Aquí sí que hay muchísima diferencia. El primer motivo, os lo leo, es demanda directa de consulta con el trabajador social. El baúl, bueno, que yo le llamo baúl, es el primero. Hay que verlo de momento porque las citas son cogidas en el mostrador.
Los administrativos también nos decían que por teléfono como que les decía más fácil el motivo que no en el mostrador. Vale, pues, pero no sabemos cómo se va a comportar en Internet. Esto después puede cambiar. Función administrativa. Bien. Aquí me gustaría pararme porque es un tema muy importante para nosotros. A raíz de la implementación del proyecto SIDE, se crearon por primera vez, igual aquí tenéis este sistema implantado, pero en Galicia no teníamos, las agendas específicas para el personal administrativo. Tienen una agenda como cualquier otro profesional, donde se puede coger cita. Éramos la única administración en la Xunta de Galicia que, por ejemplo, para pedir un certificado digital ibas allí sin cita. A Hacienda hay que ir con cita, al otro hay que ir con cita, ¿no? O sea, Seguridad Social, pues nosotros. Y eso se juntaba en los temas administrativos porque en atención primaria, en Galicia, la área administrativa del centro de salud, digamos que también se utiliza como punto de apoyo administrativo a la Administración General de la Xunta de Galicia. No solo es exclusivamente, o sea, el 90% sí que es actividad intrínseca al centro de salud, pero pues hay otro que no, ¿vale? Que es compartido, es decir, que os pongo, es que es el ejemplo más típico. En Galicia tenemos chave, que se llama llave, bueno, la traducción al castellano, que es como tenemos un certificado digital propio de la comunidad, que funciona igual que el de Hacienda. O sea, en Galicia, los trámites que requieren el certificado digital no necesitas tener el certificado de Hacienda, de la fábrica de moneda y timbre, ¿no? Tenemos un certificado propio de nuestra comunidad, de mucho más fácil gestión y solicitud, ¿vale? Entonces, uno de los puntos de tramitación de ese certificado digital es en los centros de salud. Tenemos una accesibilidad muy grande a ese certificado digital. Oficinas de Hacienda, o sea, hay pocas. Si ponemos que cada centro de salud puede emitir como un certificado digital, esto genera mucha accesibilidad a los servicios electrónicos de la administración. Pues entre ellos, con Chave, también puedes tener servicios electrónicos de sanidad, que te hace falta un certificado digital por ser datos de especial protección, entonces pues te piden un certificado digital para acceder a ver el resultado de una analítica. Pues tenemos como un equivalente. Entonces, por eso mismo, el centro de salud también funciona como punto que tú puedes solicitar una chave que te sirve tanto para tramitar una subvención de una asociación como para ver tu analítica. Es el mismo sistema, ¿vale? Bien. Entonces, por este motivo se pudo generar las agendas del personal administrativo. Pero no son agendas, o sea, yo no cojo cita al administrativo para que me dé la cita en otro lado. Porque menuda tontería, perdón, no sé. Vamos, no, lo que no queremos con este proyecto es citas intermedias, como decía la directora. Entonces, definimos cuáles son los motivos de consulta en los que el personal administrativo es finalista, inicia y termina, sin derivar a otros lados. Y solo esos motivos entran en la agenda. Y se pueden citar de forma ordinaria y ellos se organizan mejor. No tienen la cola, que salían en las televisiones, ¿no? Que están juntos los que vienen a pedir cita, más los que vienen a un trámite administrativo, más los que vienen a solicitar una analítica, más los que vienen a buscar el bote para el análisis de orina. O sea, como que partimos esas filas. Bien. Entonces, esto fue gracias a esto. Sin SIDE no podríamos tener una agenda administrativa, porque tú cómo sabes que tienes que coger cita con el administrativo. Entonces tú al decir el motivo de consulta automáticamente te daba una cita en la agenda, porque si el motivo era ordinario, claro, si sale un motivo que no era urgente administrativo, ordinario, ¿qué le decíamos al sistema? No, que venga otro día. No, lo daban, claro, tenías que citarlo en una agenda, ¿no? ¿Veis la necesidad de tener una agenda? Pues eso generó que todos los centros de salud tuvieran como mínimo una agenda de la unidad administrativa. Como mínimo una agenda de una duración determinada en función a las características del centro, etc. Bien, primer motivo de consulta para la función administrativa, recoger documentación clínica. Segundo motivo, la chave, el certificado digital, digámoslo así. Tercero, incidencia porque con la gestión de una cita en atención primaria. El cuarto, justificante de asistencia. El quinto, actualizar datos administrativos. El sexto, incidencias o gestión de cita hospitalaria. Porque, bueno, en Galicia es gestión integrada, entonces desde atención primaria se pueden modificar citas del hospital. Y
sea, se pueden realizar los trámites administrativos del hospital, casi todos desde el centro de salud. Entonces, bueno, pues eso, cambio de cupo profesional, información de citas de pacientes, quejas y reclamaciones, envío de documentación clínica, alta en tarjeta sanitaria, pérdida de tarjeta sanitaria. Bien, y ahora vamos a ir a cómo se repartió el tiempo. Fijaros, el 78% de las citas a demanda solicitadas por la población eran citas ordinarias. Realmente menos del 25%, bueno, en torno al 25%, un poco menos, no llegan, de las citas que eran solicitadas a demanda son citas que son necesariamente vistas en el día o de forma inmediata, ¿no? Antes eran más. O sea, casi toda la gente pedía, quiero que me vean en el día, ¿no? Entonces, y ahora vamos a ver también cómo se tradujo. Bien, y esto es la citación telefónica y presencial. Más o menos tenemos un equilibrio. El 50% de motivos de consulta eran atención telefónica y el 50% presencial. Y aquí siempre intentamos dejar muy claro que esto es, sobre todo en la parte telefónica, primera atención. El SIDE define la primera atención, no define cómo tienes que hacer la atención completa, ni finalizar la atención. Te dice que, por defecto, este motivo de consulta es telefónico, pero si el profesional valora que tiene que verlo presencial, la primera atención es telefónica y se lo cita presencial después. O en ese mismo día, o le manda venir, o al día siguiente cuando considere. El SIDE no dice todo lo de este paciente, por este motivo de consulta hay que atenderlo por teléfono. No. La primera atención es lo que define el sistema. Más o menos, los resultados que obtuvimos es que, de media, porque hay centros que tuvo menos impacto y centros que más, los que se organizaban mejor tuvo menos impacto y los que se organizaban peor tuvo más impacto, ¿no? No todos tenían, unas estaban mejor organizados y otros pues no tan bien. Pues sobre todo que donde había mayor problema en las citas de medicina de familia se disminuyó un 40% las citas forzadas. Eso es mucho. Es mucho. Unos compañeros así lo decían. En centros a lo mejor llegó a un 60% y en otros a lo mejor fue un 15%. Aquí estoy poniendo una media, ¿vale? Con todos los sesgos que pueda tener una media. Básicamente, esto se traduce en el 50% de las citas que llegan al centro de salud pedidas a demanda son para el médico. Y el otro 50% son para otros profesionales. Esto es el resumen de los resultados. La mitad de las citas son para el médico. Antes era el 90%. Porque tú, ante la duda, pides para el médico. Mi madre la primera. O sea, por defecto pides para el médico. Pero tanto si es informe de dependencia o por defecto al médico. Por defecto, el 90%. A veces no. Nosotros en Galicia es la sensación y lo que teníamos. El 90% más o menos al médico. Ahora lo bajamos al 50% y el otro 50% lo dividimos en el 25% va a enfermería y el otro 25% al resto de profesionales. 50 médico, 25 enfermera y 25 otros profesionales. ¿Vale? Esto es a grosso modo el dato así que se entiende más didáctico, yo creo. ¿Qué es lo que pone ahí? Bueno, medicina de familia, el segundo es enfermería, el tercero es farmacia, el cuarto es enfermería más medicina, el quinto, bueno, es personal administrativo. Y ya veis que pone farmacia, centro de salud y CAP, que bueno, después sí que dejó a la directora general que un poco explique esta cuestión del CAP, que se llama Centro de Apoyo a Atención Primaria, que también es posible implementarlo mucho gracias al apoyo que da el SIDE, porque permite ya derivar las citas de forma automática. Y después, bueno, la aceptación. Ahora mismo, más o menos empezamos en un 95% de aceptación de la cita y bajamos un poco y ahora estamos en torno al 90%, 87% creo que marca ahí. 81 no. Sí. Por encima del 80. Bien. Aquí hay que valorar varios sesgos. El SIDE no es obligatorio. El sistema ahora mismo no obliga a citar por SIDE. El personal administrativo puede seguir dando una cita manual. Nosotros ya, la directora general dice, es que se va a acabar. O sea, nosotros lo tenemos voluntario porque necesitamos mejorar el programa. Bueno, si se equivoca el sistema, que puedas tener una vía de escape, ¿no? Para que, o sea, hay que ir con precaución y cautela, ¿vale? En algo tan rompedor, entre comillas, como es este sistema. Pero
lo vamos a cortar. Es decir, ahora, cada vez que tú quieres dar una cita a demanda, esto es un tema tecnológico, el sistema ya te dirige al SIDE. Obliga a pasar por ahí. ¿Vale? Si no lo ponemos es porque necesitamos consolidarlo, probarlo, ver cómo va. Bueno, y esto es una publicación hablando de la Sociedad de Calidad Asistencial que acabamos de... Bueno, hace un mes, ¿sí? Se publicaron los resultados, esto se pilotó, primero se hizo un piloto y ya están publicados los resultados que explica todo esto de forma más resumida, ¿no? Y creo que nada más. Y nada, estamos ahora abiertos a todas las dudas que pueda haber. Es un tema innovador, organizativo y tecnológico y nada más. Así que muchas gracias.